Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios para mirar un tema en esta noche. Decía el hermano Albeiro, el próximo domingo es misionero. Vamos a hablar de misiones el domingo. Esté pendiente que vamos a hablar de misiones. Nosotros todos somos misioneros. Usted puede llevar el evangelio a otra persona. Su esposa, su hermano, su esposo, bueno, quien sea, a un familiar, a un amigo, a un vecino. Usted puede ser el misionero que Dios usa para que esa persona se entregue al Señor. Vamos a leer aquí en Santiago capítulo 1, verso 12, para mirar un tema sobre la vida, las perspectivas de la vida espiritual. Perspectivas de la vida espiritual. Vamos a leer aquí Santiago 1:12, todos ya pueden mirar aquí si no tiene Biblia. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Otra vez, léanlo ustedes. Amén. Dele gloria a Dios. Pueden sentarse. Vamos a pensar en esta noche en esas perspectivas de la vida espiritual. Tenemos varios hermanos en la congregación que están comenzando su vida cristiana. Otros son nuevos, otros muchos son antiguos. Pero para todos la palabra de Dios tiene un mensaje. Bienaventurado la persona, podríamos decir, por no decir el varón, sino hombre y mujer. La persona o el creyente que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, hay una perspectiva de perseverar, de no apartarse, de no rendirse, de no quedarse, sino que la perspectiva del creyente debe ser perseverar hasta el fin. O sea, esa debe ser la perspectiva de todo creyente. Que aunque vengan situaciones difíciles, perseverar, continuar. Porque solo después de perseverar, solo después de soportar la tentación, resistir la prueba, recibe la corona de vida. ¿Ustedes cuándo quieren recibir la corona de vida? ¿Aquí o en el cielo? ¿Dónde la quieren recibir? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva de la vida espiritual o de la vida, porque hay también una aplicación que se le da a este tema de recibir la corona allá, ¿no? Pero aquí la palabra de Dios está hablando de la corona de la vida. O sea, y la palabra del Señor dice en el Salmo 103, Él es el que te corona
Él es el que perdona todas tus iniquidades. Salmo 103, verso 3. El que sana todas tus dolencias. Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Creen ustedes que habría corona de vida sin haber sido perdonados las iniquidades? ¿Creen que habría corona de vida para una persona si sus dolencias espirituales no sanaran? Una persona, por ejemplo, que viene a la iglesia y se bautiza y todo, pero sigue pensando que él no puede, que él no tiene las fuerzas, que él esto, que él lo otro, que quizás Dios no le perdonó. Esa persona disfruta su vida espiritual. No, y a eso es que se refiere la corona de vida. Si usted lee los siguientes versículos a este que leímos, va a comprender un poco más que es una experiencia que se vive aquí como creyentes. Esa corona de la vida, cuando usted tiene realmente una plenitud en su vida espiritual, en esa experiencia, que alcanza una estatura en Cristo, que usted tiene en su vida esa fuerza espiritual para vencer las tentaciones, para superar las pruebas. Usted está coronado de la vida, usted tiene vida, usted tiene vida espiritual, usted tiene libertad. Usted vive espiritualmente. Usted ha superado todas esas situaciones. Y cuando uno está niño espiritualmente, uno tiene una gran devoción. Y uno quiere seguir, pero uno le falta conocimiento. Le falta conocimiento porque le falta experiencia. Y por eso uno en la niñez espiritual necesita mucho de la enseñanza de la palabra de Dios y necesita de los hermanos, necesita la comunión, necesita compartir, necesita mucho oír. Cuando usted lee en el verso 19, aquí vea, del mismo capítulo, ¿qué dice? Por esto mismo, mis amados hermanos, todo creyente, cambiemos la palabra hombre por creyente, todo creyente sea pronto para oír, pronto para oír. Y usted sigue leyendo. Y más adelante que usted comprende qué es oír. La hermana estaba hablando de aprender a leer la Biblia y estudiar la Biblia, y esto es una buena práctica. Y ya en el verso 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Vea todas las situaciones que hay. Puede ser que una persona hasta le gustara oír, pero no tiene la voluntad para obedecer. No tiene la voluntad para obedecer. Entonces, estas personas se vuelven oidores. Si alguno es oidor, pero no es hacedor, entonces dice, no, es semejante a un hombre que
Cambiemos la palabra ahora por creyente, ¿cierto? Es semejante a un creyente que se mira en el espejo para ver que ahí por ahí está un poco despeinado o alguna duda tiene sobre si está limpio, ¿cierto? Y considera, pero dice, se fue y se olvidó cómo era. Haga un poquito de memoria. ¿Usted sabe bien cómo es su rostro? ¿Sabe bien cómo es su rostro? ¿Tuvo en el espejo antes de venir? Claro, todos. Tuvo en el espejo antes de venir. Pero luego se olvida. Entonces la comparación está bien, ¿cierto? Es una comparación. Como si uno oyera la palabra, pero no tiene voluntad, no tiene interés. Entonces se vuelve como la persona que dice, bueno, voy a ir hoy al espejo. Voy a ir al culto hoy al espejo. ¿Cierto? Entonces venir a culto sería como venir a echar una miradita. Pero luego regresa, se le olvidó cómo estaba. Es una comparación. Amén. Porque dice, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida, como él. Pero hay aquí un más. Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Y esta es la perspectiva que debe tener todo creyente en su vida espiritual, en su vida cristiana, para llegar a disfrutar de la vida espiritual, a sentirse con una corona. Aquí no ha habido reinas de belleza de ustedes, no, ninguna. No se han postulado. Puede ser que de pronto hubieran calificado. Pero con esas personas, cuando les ponen una corona, se sienten, ¿cierto? Se ganaron eso, lo alcanzaron. Entonces, la corona de la vida es una perspectiva que el creyente debe tener, la corona de la vida. Esa corona de la vida consiste en que usted vive en libertad. Vamos a pensar un poquito ahí para que podamos entender. Hay otros textos que lo dicen de otra manera. La Biblia habla, por ejemplo, de un creyente irreprensible. Irreprensible. ¿Qué es un creyente irreprensible? Ya no hay que... Aquí hay creyentes, y le digo, casi la mayoría, casi no hay que decirles nada. Nada. Ya irreprensibles. Cada uno conoce a Dios. Anda con Dios. En el trabajo, en el estudio, en su cotidianidad. Toda la persona vive con el Señor y sabe que Dios está ahí con él. Entonces, esa persona es irreprensible. Este no es de lo que se considera por ratico en el espejo, no. Sino, ya sabe, como decía Pablo, yo sé en quién he creído. Entonces, la perspectiva de la vida espiritual del creyente debe ser eso. Y por ejemplo, el primer versículo que leímos comienza con bienaventurado.
Bienaventurado es lo contrario a lo que usted encuentra en la Biblia cuando dice, ay de los que... Entonces, bienaventurado es lo contrario. Bienaventurado es que esa persona ha alcanzado la paz, ha alcanzado un nivel donde vive libertad, es feliz espiritualmente, tiene un gozo en su vida. Tiene un gozo y puede ser que hasta tenga una tristeza por las cosas terrenales. Pero el gozo espiritual está presente. Y ese gozo espiritual supera esas cosas. O sea, está por encima de las tristezas, de las cosas que nos afligen aquí naturalmente en el mundo. Entonces, a eso se refiere cuando uno lee toda la carta de Santiago. Esta carta es riquísima en vida cristiana. Y fue escrita a los creyentes en el primer siglo, ahí en Jerusalén. Fue escrita en Jerusalén para los cristianos, judíos, muchos judíos, pero que tenían esa necesidad de afirmarse en esa perspectiva espiritual para permanecer. Por eso ustedes encuentran en el verso 5, toda esta es muy armónica, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Todo eso armoniza, la carta es muy armónica, pero curiosamente eran los primeros cristianos y tenían dificultades, tenían problemas, tenían imperfecciones. Y entonces él aquí los está alentando y le está enseñando a ellos cómo esa perspectiva que debe tener el creyente. O sea, el creyente no debe quedarse toda la vida esperando a ver qué errores cometo y que me estén diciendo no los haga. Y entonces dice, voy a hacer esto, vuelve y lo reprenden, y vuelve otra vez y los hace, y vuelve y lo reprenden, y tal, y no tiene una claridad. El creyente debe crecer en eso, y debe tener una meta. La meta es realmente a tener esa corona de la vida. Aquí hay hermanos que ya saben que es eso, ya tienen corona de vida. Son muy antiguos y han superado muchas cosas. Y ya viven en libertad. Una persona es irreprensible, vive, ya no hay que estarle amonestando por esto, por lo otro, sino que alcanza una estatura en la vida espiritual. Entonces, cuando el creyente recibe eso está mencionado, por ejemplo, cuando usted lee 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Repítanlo todos los que lo saben, a ver. Ya lo pusieron ahí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Entonces, está diciendo el apóstol Pablo aquí
Esa debe ser la perspectiva del creyente. Una vida nueva. Está en Cristo. Nueva criatura. Nueva creación es. Yo creo que ustedes han tenido la experiencia de irse perfeccionando, ¿cierto? Han tenido la experiencia. Todos lo pasa igual, todos. Que uno, y a veces pasan los años, y hay que seguir aprendiendo, y seguir perfeccionándose. Es un ejercicio constante del creyente. Juan capítulo 10, verso 10, ¿qué dice? Es otro versículo también que habla sobre la vida. ¿Cómo dice? Repítanlo a ver. Aquí ya vemos que hay una adversidad, ¿cierto? Hay una adversidad a ese propósito del cristiano. El ladrón no viene sino para matar. Hay una adversidad a ese propósito que nosotros tenemos y ese propósito que tiene Dios. Hay un adversario. Pero dice el Señor aquí, porque es muy fácil de recordar, Juan 10, 10. Muy fácil de recordar. Entonces, dice, yo he venido para que tengan vida. Pero no hasta ahí, ¿qué más? Y para que la tengan en abundancia. La perspectiva debe ser que la vida espiritual trascienda toda nuestra existencia. Todos tenemos defectos y tuvimos defectos que nos tocó que ir quitando, ¿cierto? Imperfecciones y cosas que nos tocó que ir hasta alcanzar ese nivel espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces, mis amados hermanos, hay una adversidad, hay que prestarle atención a eso. Por eso hay que estar velando. Hay que velar. Hay que estar pendientes. Alguno pudiera pensar, bueno, ¿y por qué repiten tanto eso? ¿Cierto? Alguien pudiera pensar, ¿por qué repiten tanto eso? Es necesario repetirlo. Es necesario repetirlo. Sí, porque estamos aquí en un mundo, en una vida natural, cotidiana. Todavía estamos aquí caminando sobre esta tierra. Todavía tenemos el temperamento que nos tocó, la chispita que nos tocó. Porque el temperamento es la chispita que le tocó a usted, me tocó a mí. Ahí está el liderazgo, en el temperamento, pero también el temperamento tiene cosas negativas. Entonces, bueno, ahí está esa personalidad que le tocó a usted. ¿Y cómo expresa usted esa personalidad? Los roles que usted asume con su personalidad. Si usted es jefe de personal en su empresa, pero cuando llega a la casa dejó de ser jefe, es papá. Y luego si le tocaba que predicar en la iglesia, entonces ya llegó aquí a predicar, ya es predicador. ¿Cuántos roles van ahí?
Y todo eso está en la personalidad. Entonces, vivimos aquí en este mundo. Aquí. Usted salió y resulta que salió un perro y casi lo muerde. Y usted le dio susto y se enojó hasta involuntariamente. ¿Cierto? ¿Qué rol asumió ahí? En ese momento asumió el rol de guerrero, hasta darle una patada al perro, alguna cosa. Bueno, todo eso, plano natural. Pero uno alcanza un nivel espiritual, ¿cierto? El creyente, y esto es verdad lo que voy a decir, el creyente alcanza un nivel que poco se enoja. Algunos casi ni se enojan, ¿cierto? Yo creo que ya ustedes están por ahí, ¿cierto? Sí, ya subieron allá. No se enojan casi. Bueno, hay que subir las otras escalitas. Hay que subir. Todo esto, hermanos, es la corona de vida que una persona tiene. Entonces, esa es la perspectiva de la vida cristiana. No quedarse ahí viniendo a mirarse en el espejo. Voy a ir el jueves porque allá se mira uno en el espejo. Y entonces vuelve a la casa. Se olvidó cómo era. Pero ¿qué dice la palabra? Más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Esa libertad. Yo no hago lo malo porque amo a Dios. No porque Dios me lo prohíbe, sino porque yo lo amo. Entonces usted ama al Señor. Y usted anda por todas partes, usted ama al Señor. Hay tentaciones, hay cosas de todo. Pero usted ama al Señor. Ya usted ni se acuerda de los mandamientos del Sinaí. Que esa es la ley de la que está hablando acá. Ya usted no. Y vea usted que casi no predicamos eso. Porque vivimos en libertad. Entonces, en Cristo se alcanza ese nivel que la ley pidió. Amarás al Señor, tu Dios. En Cristo se alcanza. Por eso me gusta mucho la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia. Cuando usted lee los evangelios, tengan presente siempre eso. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, sobre todo esos tres, va a encontrar las exigencias del reino de Dios. Hay un texto que dice, si ustedes no perdonan, no serán perdonados. Y eso era la exigencia, porque Cristo en su ministerio, Él vino y predicó la ley la predicó perfectamente. Pero no era posible para los israelitas obedecerla. No fuera, antes pues ya fue a pelear con Cristo y lo crucificaron. Pero después de que Cristo murió y resucitó, entonces Él dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. Y esa aplicación de la justicia de Dios, crucificando a Cristo por nosotros, nos dio la oportunidad de creerle al Señor. Porque la ley del Antiguo Testamento, sea la ley de los mandamientos y ordenanzas,
exigía, hagan esto y se pueden acercar a mí. Pero aquí en la perfecta ley, vengan, yo hago una obra en ustedes y entonces ustedes van ya cambiados y ahora sí van a obedecer. Por eso estamos aquí. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Nosotros no, ni siquiera hubiéramos podido asomarnos por ahí. Por eso Efesios capítulo 2, cuando ve usted el verso 19, ahí está diciendo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Entonces la perspectiva del creyente es perfeccionarse. Usted no puede quedarse ahí en la mediocridad abajo, no. Usted no puede quedarse en la niñez espiritual, hay que crecer y llegar a esa perfección. Entonces que el creyente no se vaya a quedar como oidor, sino el creyente alcanza a ser hacedor de la palabra. Hoy por la fe en Jesucristo somos hacedores. Entonces uno hace como un inventario y dice, ¿cuántos años llevo en la iglesia? Y uno dice, oiga, yo sí me he perfeccionado, yo he mejorado. Yo este año sí soy como un poquito mejor que el año pasado. ¿Cierto? ¿Cuántos cultos escucha usted en el año? A ver, más o menos, usted sabe la frecuencia con que asiste. ¿Cuántos oye en el año? 100, 150. ¿Cuántos cultos se hacen en el año? ¿Cuántos? A ver, haga la cuenta. Son 50 semanas, 51. Por 5. 5 o 6 cultos. Póngale casi 300 cultos. Y uno con 300 cultos no cambia. Un poquito. No mejora un poquito. 150 cultos pues. Póngale la mitad. Gloria al Señor. No vamos a olvidar entonces. Bienaventurado. No vamos a decir el varón para que las hermanas no se sientan mal. Bienaventurado el creyente. Digámoslo todo. Bienaventurado el creyente que soporta la tentación. ¿Quiénes han sido tentados alguna vez? Sí. Recuerden que las necesidades, a veces las tentaciones se disfrazan. Las tentaciones se ponen un vestidito así y se disfrazan de necesidad. Ay, pero es que yo tengo necesidad. Y resulta que es una tentación. Gloria a Dios. Denle alabanza al Señor. Qué bueno que Dios nos sigue ayudando. Y Él nos quiere ayudar. Creo que al finalizar el 2021 debemos estar mejor, ¿cierto? Amén. Haber crecido otra pulgadita, ¿cierto? Haber crecido más espiritualmente. Póngase de pie y le damos las gracias a Dios. Que Dios nos ayude. Y esa debe ser la perspectiva de todo creyente. No quedarse ahí
en la estatura, bajito, enanito, no, sino a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiero orar por los que están en casa? Allá hay unos en casa que nos están oyendo. Vamos a orar por ellos también, para que sepan que estamos aquí también junto con ellos. Y orar, quizá haya algún hermano que tiene una necesidad espiritual. Quizá haya alguno que está siendo asediado por una tentación. Amén. Vamos a orar al Señor. Pronto hay alguien que está siendo asediado en estos días por alguna tentación. Vamos a presentarlo en la presencia del Señor. Todos los que saben orar, vamos a orar. Los hermanos, las hermanas, que Dios guarde, que Dios los guarde, que Dios nos guarde a todos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Alabamos su nombre, Señor, en esta hora. Presentamos en su presencia a la congregación. Todos los jóvenes, Señor, los adolescentes. Todas las familias, los matrimonios. Todas las personas, todos los creyentes, los simpatizantes. Aquellos que tienen ese deseo de comenzar la vida espiritual. Presentamos en su presencia en esta noche. Creemos, Señor Jesús, que tú puedes guardar. Si hay alguien en esta hora que está siendo asediado por una tentación, Señor, dale fortaleza espiritual para vencer. Pedimos en el nombre de Jesús. Alabanzas, alabanzas a Jesús.